Descrita por su hermano, el emperador José II, como honesta y amable, María Antonieta fue una princesa austríaca y esposa del rey Luis XVI. Sigue siendo uno de los personajes más emblemáticos de la rica historia de Versalles. Llegó a la corte francesa con tan solo 15 años. Desde su matrimonio con el delfín Luis, heredero al trono, le costó adaptarse a las costumbres francesas y al convertirse en reina, cometió cada vez más errores, a menudo involuntarios, que gradualmente le alejaron de la opinión pública y contribuyeron a manchar su imagen de forma desastrosa. María Antonieta nació en Viena, el 2 de noviembre de 1755, hija del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Francisco I, y de la emperatriz Habsburgo María Teresa. Su matrimonio con el futuro Luis XVI, celebrado en la Capilla Real de Versalles el 16 de mayo de 1770, fue en parte obra del duque de Choiseul 1719 a 1785, fue un ministro destacado durante el reinado de Luis XV, tras la muerte del cardenal de Fleury, sin llegar a ser nombrado primer ministro, ya que cayó en desgracia el año 1770. Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y uno de los principales artífices de la reconciliación entre Francia y Austria. Sin embargo, el matrimonio tuvo una tibia acogida por parte del público francés, que no había olvidado la arraigada enemistad de su país hacia la Casa de Austria. Los 3 siglos que transcurren desde el reinado de Carlos V, 1500 a 1558, hasta la alianza franco-austriaca sellada por el Tratado de Versalles, año 1756. Estuvieron marcados por la recurrente rivalidad entre la Casa Austriaca de Habsburgo y las casas reales francesas de Valois y Borbón. La Guerra de Sucesión Austriaca, 1740 a 1748, fue solo el ejemplo más reciente de esta enemistad. Un momento culminante de las fastuosas festividades para conmemorar la boda real fue la inauguración de la Ópera Real. La joven Delfina se convirtió en la primera dama de la corte. A ojos del público, ella y su esposo simbolizaban la promesa de un nuevo reinado que, dada la avanzada edad de Luis XV, se esperaba que comenzara pronto. De hecho, el anciano rey se había vuelto muy impopular y su muerte, el 10 de mayo de 1774, se celebró con alivio en todo el reino. María Antonieta se convirtió en reina cuando aún no había cumplido 20 años. Luis XVI estaba enamorado de su esposa y le permitió asumir un papel en la corte que nunca se les había otorgado a las 2 reinas anteriores, María Teresa de España y María Lesinska. María Antonieta disfrutaba del entretenimiento y fue influyente en la elección de los espectáculos que se presentaban en la corte. Alentaba a los artistas y amaba los bailes de la corte. Como lo requería su posición, también entretenía a su círculo en sus aposentos, donde era una entusiasta jugadora de billar y cartas, a menudo jugando en exceso, perdiendo y ganando grandes sumas, hasta tal punto que el rey se preocupó y prohibió algunos de los juegos más arriesgados que estaban devorando fortunas enteras. María Antonieta era música, tocaba el arpa y el clavicémbalo, también sabía cantar. Apoyó a los compositores que apreciaba, como Gretry, Gluck y Sacchini. Poseía un gusto muy refinado, y como resultado, fue mecenas de numerosos artistas, como la pintora Elizabeth Vigée Lebrun, cuya exitosa carrera como retratista se debió en gran medida al apoyo de la reina, quien realizó una treintena de retratos suyos. La reina también dedicó mucho tiempo a la moda, para disgusto de su madre, quien la sermoneaba regularmente sobre este tema. También era conocida por interferir con frecuencia en la elección de sus vestidos o peinados, ignorando a la dama de compañía encargada de ello, e incluso llegando a recibir a la sombrerera Rose Bertin, apodada con cierta malicia la ministra de la moda. A su llegada a Versalles, María Antonieta vivió en los apartamentos de estado de la reina y estaba sujeta a los rituales oficiales de su posición real, la ceremonia del despertar, los elaborados preparativos, las audiencias reales, las comidas públicas, etc.
Habiendo crecido con la rutina ceremonial menos elaborada de los palacios reales de Austria, tuvo dificultades para adaptarse a la compleja etiqueta de Versalles e intentó buscar una vida más privada. Rodeada de un círculo de amigos que ella misma había elegido, aunque no siempre sabiamente, prefirió permanecer en sus cámaras privadas, ubicadas detrás de sus apartamentos de estado, y que esperaba extender al piso superior y en el Petit Trianon, construido por Luis XV y obsequiado por Luis XVI en su ascenso al trono. En 1778, tras 8 largos años de matrimonio, finalmente dio a luz a su primer hijo. A María Teresa, conocida como Madame Royal, pronto le siguió un delfín, Luis José Javier Francisco, nacido en 1781. Unos años más tarde dio a luz a Luis Carlos, quien se convertiría en delfín, tras la muerte de su hermano mayor en 1789 y posteriormente Sofía Beatriz, quien vivió solo unos meses. La reina siempre fue una madre cariñosa y cercana a sus hijos. Las sucesivas muertes de Sofía Beatriz y del primer delfín fueron experiencias particularmente dolorosas, tanto para ella como para el rey. Bajo la influencia de su madre, María Antonieta intentó torpemente involucrarse en la política, pero la corte lo despreció. María Adelaida de Francia, 1732 a 1800, una de las 8 hijas de Luis XV y María Lesinska. A ella y a sus hermanas se les conocía colectivamente como mesdames, tía de Luis XVI, no toleraba ningún comportamiento fantasioso por parte de la reina, ni siquiera el más inocente, y le dio el apodo despectivo de «la austriaca», que la acompañaría hasta su prematura muerte. Aunque la opinión pública sobre ella fue inicialmente muy favorable, la reina se convirtió gradualmente en blanco de panfletos y difamaciones, publicaciones críticas, satíricas o incluso abiertamente calumniosas, y caricaturas que se intensificaron tras el asunto del collar de diamantes en 1785, una estafa de la que fue víctima inocentemente. Sus gastos fueron examinados minuciosamente y a menudo exagerados, y se la acusó de vaciar aún más las arcas reales. Todos los intentos por recuperar la opinión pública fracasaron, y cuando estalló la revolución, la reina era una figura verdaderamente odiada. La actitud ambigua de María Antonieta al estallar la Revolución Francesa, parecía indecisa entre huir o buscar la reconciliación, aceleró su trágico fallecimiento. Fue encarcelada en el Temple el 10 de agosto de 1792 y trasladada a la Conciergerie, poco después de la ejecución del rey en 1793. Demostró gran valentía durante su juicio ante el Tribunal Revolucionario y en su ejecución el 16 de octubre de 1793 en lo que hoy es la Plaza de la Concordia. En 1815, sus restos, junto con los de Luis XVI, fueron trasladados con la debida ceremonia a la abadía de Saint-Denis y depositados en la cripta. La reina María Antonieta, a quien se le atribuye el dicho, que coman pastel, en respuesta a sus ciudadanos hambrientos, se ha convertido en una figura odiada, mítica y divertida en la historia de la Revolución Francesa. Más allá de este comentario increíblemente denso, María Antonieta es recordada como una persona derrochadora y creadora de tendencias de moda. Sin embargo, la mayoría la conoce por su decapitación durante la Revolución Francesa. La reina María Antonieta vivió una vida de lujo y opulencia en Versalles que impactó profundamente la moda y el estilo, siendo considerada por algunos como la primera influencer del mundo. Sin embargo, la gente común y empobrecida de Francia no veía estas tendencias con la misma admiración que reciben las influencers modernas, sino que las veía como una muestra de su odiosa indiferencia ante las dificultades que atravesaban. Sin embargo, las afirmaciones de que María Antonieta era simplemente una mujer rica e inconsciente que sustituyó su inteligencia por belleza han sido confirmadas por los historiadores. Se convirtió en una política cada vez más poderosa, a pesar de no haber ocupado ningún cargo oficial, ya que Antonieta tomaba decisiones que su marido era incapaz de tomar.
Además, su influencia en la moda y el estilo es innegable, ya que inició muchas de las tendencias que ahora se consideran emblemáticas de la era de María Antonieta, incluido el peinado abullonado. Desde su muerte violenta hasta su gigantesca cabellera, el viaje de María Antonieta fue siempre un viaje extravagante que será recordado por siempre. Gracias por ver este video, y no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima.